Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. El Señor nos bendiga, muy buenas noches. Nos damos la bienvenida a este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama, Ibo. Vamos a estar esta noche tratando algunos asuntos que tienen que ver con nuestra reacción en estos tiempos de crisis, lo que tiene que ver con congregarnos, por qué hemos dilatado el regresar a los templos y temas relacionados con eso. Así que damos muchas gracias. Yo soy el pastor Otto Sánchez y voy a estar acompañándolos durante todo este tiempo. Así que muy bienvenidos. Recordemos que debemos mantener la formalidad y la reverencia aunque estemos en nuestros hogares. Vamos a prestar la atención a la palabra de Dios con la debida reverencia y actitud que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga y vamos a una pausa musical y después entraremos a la primera sesión. Cantemos desde nuestros hogares. Cristo, gracias. El misterio de la cruz no puedo comprender. Cómo viniste a sufrir. El perfecto y santo Dios, su Hijo dio, quien la amarga copa en mi lugar tomó. Señor, tu sangre me lavó, Cristo, gracias. La ira de Dios tu muerte propició. Cristo, gracias. Tu enemigo fui y ahora yo soy hijo. Cristo, gracias. Oh, por tu sacrificio. Por tu sacrificio ahora cerca estoy. Tu enemigo ya no soy. Vertiste tu gloriosa gracia sobre mí. Tu amor y tu bondad no tienen fin. Alza tu voz y cántalo. Señor, tu sangre me lavó. Cristo, gracias. La ira de Dios tu muerte propició. Cristo, gracias. Una vez más, Señor. Señor, tu sangre me lavó. Cristo, gracias. La ira de Dios tu muerte propició. Cristo, gracias. Tu enemigo fui y ahora yo soy hijo. Cristo, gracias. Gracias a tu sacrificio somos libres ahora, Señor. Muchas gracias, Padre.
mi primer aliento consciente, mis suspiros y mis planes, todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mi primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo será para ti. Mi primer pensamiento del día será para ti. Mi primer aliento consciente, mis suspiros y mis planes, todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mi primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo será para ti. Todo será para ti. Todo será para ti.
buenas noches, hermanos. Ya estamos en esta primera sesión de este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. Yo soy el pastor Otto Sánchez y voy a estar compartiendo lo que habíamos anunciado en la bienvenida, de que vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de las vicisitudes, contratiempos y situaciones difíciles que los cristianos desde sus inicios tuvieron que enfrentar. Una buena panorámica de eso nos la da el libro de los Hechos. La iglesia del primer siglo, específicamente la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, no fue una iglesia perfecta. En primer lugar, porque estaba compuesta por personas que no eran perfectas, cristianos, humanos, con defectos, con virtudes, que estaban luchando por ser mejores cada día a la luz de la voluntad de Dios en sus vidas, luchando por su santidad, luchando por su integridad, no luchando por su salvación, porque ya eran salvos como nosotros. No luchamos por ser salvos, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios quien la otorga por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, en quienes somos justificados. No estamos hablando de salvación, sino de nuestra comunión con el Señor. Si vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia creció de una manera extraordinaria, de forma tal que había dificultad en la asistencia social o de misericordia para suplir alimentos a todas las viudas que lo necesitaban. Y dice el capítulo 6, versículo 1, que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Como nosotros vemos en Hechos 2, del 42 al 47, nos dice que no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían más libertad económica compartían con los que menos tenían y suplían así las necesidades. Pero estamos hablando de muchísimas personas, porque en el primer sermón de Pedro se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. En el segundo se convirtieron 5,000. Y de ese conglomerado de personas, las viudas necesitadas eran muchas. Y parece ser que los apóstoles eran los que tenían el liderazgo en esas obras de misericordia. Pero el grupo creció tanto que era difícil para ellos mantener ese control para todas las personas que necesitaban. Entonces comenzaron a darse los problemas principalmente de murmuración. Los que eran afectados pues comenzaron a murmurar, en este caso los griegos. Cuando ahí habla de griegos, lo que se refiere es a judíos de influencia griega. Comenzaron a quejarse porque sus viudas estaban siendo perjudicadas. Entonces, vemos que la iglesia no era una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque los hebreos, aquí se menciona así en ese versículo 1, contra los hebreos eran judíos que se consideraban a sí mismos más puros y que tenían cierta resistencia a la cultura griega y eran más ortodoxos. Quiere decir que estos judíos de la diáspora, de la dispersión, de la influencia griega más abiertos, se convirtieron, y estos judíos ortodoxos y más cerrados y más conservadores en su manera de pensar también se convirtieron. Pero estos elementos de la cultura todavía seguían influyéndoles. Los griegos, canalizando mal su situación porque comenzaron a murmurar, y aquellos pues haciendo probablemente preferencias entre las viudas de tradición ortodoxa contra las viudas de una mentalidad griega. Y el asunto es que esto llegó a oídos de los apóstoles y ellos se enfrentaron el problema. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta y confirmamos que la iglesia del primer siglo no estaba exenta de problemas.
Cuando nosotros leemos estos pasajes, nos maravillamos de la metodología que nos da para enfrentar los problemas. No eran perfectos, no eran inmaculados, no eran personas que no tenían problemas, no, tenían problemas, tenían situaciones como nosotros también las tenemos, pero lo que nos modelan ellos es que confrontaron y enfrentaron y buscaron soluciones a estas situaciones de pecado, de desorganización, que ellos tuvieron que lidiar con ellas. La iglesia que nosotros vemos aquí es una iglesia normal. A veces idealizamos esa iglesia primitiva como queriendo decir, esta sí era la iglesia. No, es una iglesia modelo, pero no porque no tuviera problemas, sino por la manera en que enfrentaron los problemas. Además, cada una de las epístolas de Pablo, que son cartas dirigidas a iglesias, normalmente están escritas para animar a los que están desanimados, para corregir, confrontar situaciones que estas iglesias estaban enfrentando. Basta ver con la iglesia de los Corintios, una iglesia que nosotros vemos que aunque Pablo le dice en el capítulo 1 a los santos, a los llamados a ser santos, en el capítulo 3 le llama niños espirituales, carnales, porque había pleitos y disensiones entre ellos. En el capítulo 5 vemos que hay una situación de una inmoralidad que ni aún entre los inconversos se veía. Vemos en los capítulos del 7, por ejemplo, en capítulo 7, una mala concepción de lo que es el matrimonio. Capítulo 11, tomando la cena del Señor de manera indigna. Capítulo 12, 13 y 14, un mal empleo de los dones espirituales. Problemas. Entonces vamos a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, influencia de los judaizantes, que era un grupo que aunque creían que Jesucristo era el Salvador, entendían que había que guardar ciertas obras de la ley para ser salvo. Algo horrible. Y Pablo dice, estoy maravillado de que os hayáis apartado para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro, sino que ustedes lo han distorsionado, están bajo maldición, son anatemas. Y así vemos cada una de las epístolas. Y es que las epístolas hay palabra de Dios, y la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 de la segunda epístola, que esa palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, que significa corregir, para instruir y para corregir. Todas las epístolas de Pablo, en mayor o en menor intensidad, están escritas bajo la obra y dirección del Espíritu Santo para corregir situaciones específicas. Aún las epístolas pastorales, por ejemplo, primera y segunda de Timoteo, encontramos 46 imperativos que el apóstol Pablo emplea para animar y confrontar a Timoteo a que siguiera haciendo la obra para la cual fue llamado. Vemos las cartas de nuestro Señor a las 7 iglesias de Asia Menor, que comprende Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las iglesias que tenían situaciones donde eran dignos de elogio, se lo decía, pero aquellas que también tenían faltas, también la confrontaba con ellas. Todas las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento no eran iglesias perfectas, eran iglesias que confrontaban situaciones como las que enfrentamos cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de esos problemas que las iglesias tenían en sí, es decir, problemas internos generados por el pecado, por nuestras personalidades, por nuestra humanidad, por lo que nosotros somos como seres humanos, finitos, limitados, complejos, contradictorios, imperfectos, que caemos, que pecamos de 4 formas, como nos enseña la Escritura, con el pensamiento, pecamos cuando sabemos que algo está malo y así
mismos lo hacemos, con lo que decimos, y también pecamos cuando sabemos que algo tenemos que hacerlo y aún así no lo hacemos, porque el pecado está también en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tenemos esos problemas y esas intrigas, esas luchas con nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y exclama diciendo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Quiere decir que a pesar de todas esas situaciones internas que nosotros tenemos, también tenemos ataques externos, situaciones que no dependen de nosotros. Tenemos persecuciones, tenemos enfermedades, tenemos pandemia y tenemos fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, y nos enfrentamos a todas estas situaciones que como iglesia del Señor, ya yo no estoy hablando de manera particular, sino que como cuerpo de Cristo también nos afectan. Por ejemplo, si nosotros vamos a este mismo capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, más adelante se eligieron a hombres con ciertas características para que pudieran ayudar a los apóstoles en la tarea de servir a aquellas viudas que necesitaban y a los necesitados en sentido general. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en versículo 2, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, es decir, para darle las atenciones correspondientes a los necesitados. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. ¿Y quiénes fueron esos hermanos? Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y estos fueron los hombres que se escogieron para hacer esa labor. Miren y noten los requisitos que estos hombres debían de tener. Versículo 3, los repito: eran 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces leemos en el versículo 5 los nombres de aquellos que cumplían esos requisitos. Pero de esos 7 hombres, hay uno en particular que se hace un marcado énfasis en su carácter. ¿Quién? Esteban. Dice, ciertamente, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y de los demás solamente se mencionan sus nombres, pero de Esteban se hace esa acentuación de cómo era él. Es un hombre íntegro, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de sabiduría, íntegro, santo, buen hermano, el hermano Esteban. Sin embargo, de esos 7 hermanos, a quien arrestan es a Esteban por predicar el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 8 en adelante del mismo capítulo 6. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Enemigos, ¿por qué? Porque Esteban lo que está haciendo es predicando el Evangelio, porque lo que está es siendo un instrumento de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado.
para llevarle beneficios y alivios a los demás, para consolar los corazones de aquellos que están abatidos con el mensaje poderoso del Evangelio, para nutrir las almas de los creyentes, para animar al que está desanimado con la palabra de Dios, para traer libertad a los cautivos por el poder libertador de la palabra de Dios. Pero precisamente por eso encontró adversarios que crujían sus dientes contra él, que no podían resistir el amor, que no podían resistir la paz con que hablaba, que no podían resistir la luz que venía de lo alto por medio de sus acciones puras. Quiere decir que todo esto le generó a Esteban adversidad, contratiempo, calumnia, persecución, incluyendo entonces tortura, encarcelamiento y después muerte. Dice la Escritura que entonces en secreto, versículo 11, persuadieron a algunos hombres para que dijeran lo siguiente: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estos enemigos que conspiraron contra él, al verlo, no vieron a un hombre turbado, vieron el rostro de un ángel, de una persona serena que esperaba tranquilamente el designio de Dios. El sumo sacerdote, el que presidía esa corte de los judíos, llamada Sanedrín, que estaba compuesta por 70 miembros y el sumo sacerdote 71. El sumo sacerdote dijo: esto es así. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, hermanos. No es un hombre con una actitud beligerante, bélica, confrontativa. Es un hombre de paz, como son los hijos del Señor. Escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí da Esteban un extenso discurso por todo el capítulo 7. A partir del versículo 54, ellos se sintieron ofendidos por algunas verdades que Esteban les dijo. El hecho de que seamos personas de paz y amorosas, no queremos decir con esto que nosotros ocultemos la verdad. Dice: vosotros sois de duro cerviz e incircuncisos de corazón, y de oídos resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. El amor y la paz no anula que nosotros podamos decir la verdad. A partir de ahí, ellos reaccionaron a Esteban. Entonces, ya nosotros sabemos el resto de la historia. Dice la Escritura que ellos gritaron a gran voz, versículo 57, y tapándose los oídos arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle
y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que más adelante es llamado Pablo, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Mataron y asesinaron a Esteban. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 1, que en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Mis hermanos, cuando vamos a la historia bíblica, nos vamos a encontrar con estas vicisitudes, contratiempos, fuerzas externas que arremeten contra la iglesia, que no tenemos control de ellas. Y una de ellas son las persecuciones. Y si nosotros seguimos viendo otros textos más, como los que vamos a ver que esto afecta la vida de la iglesia. La afecta positivamente fortaleciendo a los fuertes, o la afecta negativamente por el debilitamiento de los débiles. De eso vamos a estar hablando en la segunda sesión. Así que quédese con nosotros en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos después de estos avisos importantes para todos nosotros. Soy Lourdes Ovalle. Estamos orando por nuestra comunidad Ivo, por todos los que han perdido su trabajo, por todos los que están enfermos. El Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bye. Hola, somos la familia Richardson Hernández. Estamos bien por la gracia de Dios. Les extrañamos. Bye. Hola mis hermanos, mi nombre es Reina Breña. Es para mí un gusto saludarles, decirles que estoy bien y recordarles que el Señor ha sido sumamente bueno con nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado. Espero verles pronto y Dios les bendiga. Hola queridos hermanos. Somos la familia Romero Cordero. Les extrañamos, pero pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Amados hermanos, vivimos tiempos difíciles, pero no estamos solos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Extrañándoles mucho, su hermana Rosalia. Bendiciones, soy Yudelka de la Cruz y estoy coordinando la Maestría para Mujeres de Southeastern en estudios teológicos con énfasis en consejería bíblica. Desde ya ha sido una gran experiencia para mí, muy enriquecedora, así que te animo a que te unas a nosotras y participes. Puedes comunicarte a la dirección que ves en pantalla. Dios te bendiga. El Señor nos bendiga, hermanos. Estamos de vuelta ya en esta última y segunda sesión y estamos viendo cómo a través de las páginas de las Escrituras podemos confirmar que situaciones que nosotros enfrentamos hoy en día no son exclusivas de nuestro tiempo. Por eso, cuando nosotros leemos textos como el que leímos acerca de Esteban, nos damos cuenta que el creyente, cuando se mantiene en la perspectiva de Dios, va a ser aborrecido por el mundo. El Señor le dice a sus discípulos: por eso el mundo los odia, porque no sois del mundo. Entonces, hemos visto hasta ahora
a la luz de lo que decíamos en la primera sesión, de que en la iglesia vamos a encontrar situaciones que no son las más halagüeñas, de que no hay iglesia perfecta, de que porque seamos cristianos no estamos exentos de sufrimientos. Por eso, ese mensaje que anda por ahí, ven a Cristo y no tendrás problemas, ven a Cristo y no te vas a enfermar, ven a Cristo y vas a ser próspero en todas las áreas de tu vida. Eso es un mensaje que no es real, no es consono, no es armonioso con lo que nosotros vemos en la revelación bíblica. Las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento y a partir del libro de los Hechos y las cartas, nos damos cuenta que la iglesia cristiana, comenzando por la iglesia cristiana de Jerusalén, no era una iglesia perfecta, no era una iglesia que estaba ajena a las situaciones que tantos ustedes como yo tenemos que enfrentar. Entonces vemos las tensiones y los problemas por los propios pecados particulares. Por eso Pablo escribe a cada una de esas iglesias como nosotros acabamos de ver. Pero también por el testimonio de la iglesia, por ser fiel, la iglesia se enfrenta a situaciones de adversidad, de persecución, tal y como le pasó a Esteban. Precisamente a Esteban. Porque creemos que los problemas pueden venirle a un creyente que es desobediente, lo cual es cierto, y como consecuencia de su desobediencia le vienen ciertas cosas. No, también le vienen a los justos, a los que se manejan con integridad, a los que no son hipócritas. Y vemos que si hay uno que sobresale en esos 7 hermanos que fueron seleccionados para servir, es Esteban. Un hombre lleno de gracia, del Espíritu Santo, de sabiduría, que fue un instrumento de Dios, que hacía grandes prodigios. Y es precisamente a Esteban al que le toca morir de una manera tan dolorosa como fue morir por pedradas. Por eso nos gusta más, como hemos dicho en otras ocasiones, la historia de José y la de Daniel, porque tiene un final feliz, pero la de Esteban no nos llama mucho la atención. Lo cierto es que la iglesia va a enfrentar situaciones en cualquier época, no importa lo íntegra que sea la iglesia, va a enfrentar situaciones adversas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, más adelante, en Hechos capítulo 8, nosotros nos damos cuenta, desde el versículo 1, dice que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Una gran persecución contra todos los creyentes, fuerzas externas a ellos. Ya no es las luchas internas y las situaciones que se generan por creyentes imperfectos luchando por ser cada vez mejores, sino por fuerzas externas. Una gran persecución contra los cristianos por su fidelidad al Señor. Pero a través de la historia podemos ver que esas no son las únicas situaciones que han aquejado a la iglesia. La iglesia, los cristianos, al ser seres humanos, se enfrentan a todas las situaciones difíciles que la humanidad se enfrenta. El hecho de ser imago Dei, es decir, imagen de Dios, y ser pecadores, nos lleva a nosotros a tener que lidiar con el paquete completo de las consecuencias de la caída. Entonces, los cristianos a través de la historia han sufrido hambrunas, no por ser cristianos, sino porque una hambruna llega a una región
y tanto creyentes como no creyentes se enfrentan a la inanición por ley de la vida. Así, cuando hay prosperidad en una nación, los creyentes también se pueden beneficiar porque el sol sale para buenos y para malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. El malo prospera y prospera el bueno. A veces el malo no prospera y el bueno prospera, o a veces el malo prospera y el bueno no prospera. Esas son las dinámicas y permutaciones que se dan en este mundo y de la cual nosotros no tenemos control. Entonces, mis hermanos, hambrunas, terremotos, las grandes pestes que han azotado la humanidad, la peste bubónica, la viruela, la gripe española, terremotos, tsunamis, huracanes, guerras, tener que ir de un lado para otro como refugiados. Pero a eso se le agrega entonces situaciones particulares en contra de los cristianos o en contra de otros grupos también, por su condición de cristianos. Ese es el mundo. Por eso es que el creyente tiene como una de sus herramientas para enfrentar esto, es que no nos aferremos tanto a este mundo. Porque este mundo es un mundo lleno de calamidades y mientras más aferrados estamos a este mundo, más va a ser difícil el tener que lidiar con las decepciones que este mundo trae y ofrece. Eso no quiere decir que no oremos por la paz mundial, esto no quiere decir que no oremos para tener un mundo mejor. No, porque esas son nuestras responsabilidades como creyentes. Nosotros tenemos que ser personas de oración, que oremos, que los unos por los otros, que oramos y amamos a los enemigos, que participamos en las soluciones para traer alivio a este mundo, ser instrumentos de Dios, ser agentes de paz. Todo eso tenemos que hacerlo, pero siempre tomando en cuenta que no va a haber felicidad total en un mundo plagado de maldad y del pecado, y que Dios nos da la esperanza de que vamos a estar por los siglos de los siglos reinando eternamente y para siempre con Él cuando nosotros dejemos este mundo. Tenemos que pensar más en esa gloria eterna que el Señor tiene para nosotros, para que nos consolemos. No hay placer en este mundo, ni estado de bienestar que se compare al estar en la presencia del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener esa mentalidad. Pero ¿cómo vamos a enfrentar nosotros esto? Pensando en las promesas que el Señor tiene para nosotros, de que nos da fuerza, de que nos da gozo, de que nos da paz, de que nos da una perspectiva del reino de Dios acabada. Pero no podemos desligar el sufrimiento de la vida, porque eso no sería real. El apóstol Pablo, un hombre íntegro, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, nos habla de todo lo que él padeció por la causa de Cristo. Porque ese es el mundo, esa es la vida. Creo que hay creyentes con mucha ingenuidad que se sorprende cuando le viene el sufrimiento a ellos. Lo que tenemos que pedirle a Dios, y yo se lo pido encarecidamente a Dios, que me dé gozo y paz, que no permita que el sufrimiento que viene como consecuencia de no aceptar el sufrimiento en sí me agobie la vida. Sino que podamos confiar en un Dios santo que tiene control de todo. En el mundo tendremos aflicción. Esta realidad que estamos viviendo hoy en día no escapa a nuestra atención. Estamos viviendo esta pandemia que cuando nos felicitábamos en Año Nuevo, ¡felicidades! ¡Feliz año 2020! En las tarjetas, ¡feliz Navidad!
y próspero año nuevo. No nos imaginábamos. Oíamos de esa pandemia en Wuhan, China, pero nunca pensamos. Bueno, en ese tiempo no era pandemia, pero oíamos de ese virus en China y aún así nos felicitábamos. Feliz año 2020. No nos íbamos a imaginar de que esto iba a llegar a los niveles que ha llegado. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Y esto lo hemos hablado tantas veces. Lo cierto es que el virus se expandió, de epidemia pasó a pandemia y hasta nuestras playas llegó estableciéndose en todo el territorio nacional. Y esa es la historia de cualquier país. Para el mes de marzo, antes de que el gobierno dispusiera la cuarentena, la IVO, como otras iglesias hermanas, teniendo una conciencia clara de nuestra responsabilidad, nos impusimos el aislamiento social y cerramos las puertas del templo y toda actividad en el templo cesó antes de que el gobierno lo dispusiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser responsables ante Dios y como consecuencia ante la sociedad. Después vino la disposición gubernamental y la respaldamos y la endosamos y la promovimos y todavía la promovemos. Y lo hicimos porque entendemos que el principal aliado que tiene un Estado cuando el Estado anda bien deben ser los cristianos. Y lo promovimos y lo endosamos. Obviamente no faltó alguno que otro creyente que dijera que esto es una persecución contra la iglesia, que no se deben cerrar los templos, y decíamos nosotros de manera categórica que debían mantenerse cerrados. Porque si decimos que somos pro vida, esto era una medida sanitaria que protegía la vida. Y los primeros que están en la primera línea de combate a favor de la vida somos los creyentes. Y debemos de ser los creyentes. Y así lo creímos y así lo seguimos sosteniendo. Somos pro vida. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros en ese primer anuncio donde yo decía dentro de 2 semanas vamos a revisar a ver qué pasa? Y ha pasado el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio. Ya el mes de julio se va. 5 meses. Y todavía nosotros no hemos regresado al templo. Y no hemos regresado por cumplir con nuestra misión como hijos de Dios y honrar a Dios. Estamos listos. Todo lo que es el protocolo para recibir a las personas, nosotros los tenemos. Nosotros tenemos un equipo de desinfección que tira y convierte los fluidos en vapor y se pasa en todas las partes interiores de nuestro templo y de las partes de los otros edificios. Tenemos otro equipo de desinfección para las áreas externas, fuera del templo. Tenemos todos los dispositivos, alfombras, los insumos químicos, los termómetros, todo lo que se necesita.
Si pudiera presentarle y ustedes pudieran ver el templo, las sillas están ya colocadas, todo lo tenemos listos para entrar. De hecho, muchas iglesias a partir del 7 de junio entraron. Nosotros no entramos. Pero, ¿cómo hemos reaccionado? Bueno, conforme a la palabra de Dios, con coherencia como debe de ser. Sin embargo, ya haciendo una evaluación de todo, cómo ha sido este periodo de 5 meses, hemos confirmado que la iglesia nunca ha estado cerrada. Nunca. Porque la iglesia somos nosotros. Al contrario, nunca ha estado inactiva. Sí ha estado activa como nunca. Comenzando por los líderes. Los líderes hemos trabajado de manera incesante. Le digo que he trabajado como nunca. Nunca en mi vida. Aparte de los demás compromisos que uno tiene. La palabra de Dios nunca ha estado en cuarentena. Nosotros sí hemos estado en cuarentena, pero la palabra de Dios no. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. O sea que la iglesia ha hecho su trabajo y ha respondido, y bendito y glorificado sea el nombre del Señor por esta congregación y por otras congregaciones que conozco también. La iglesia del Señor saldrá fortalecida y seremos más fuertes. Porque por medio de esta pandemia, por medio de esta situación, el Señor ha comenzado a darnos ciertos cincelazos en áreas que teníamos que ser más fornidos y robustos. Y el Señor nos ha bendecido. Pronto, y ya está listo, ya en manera parcial, un informe de todo lo que se ha hecho. Hemos repartido y hemos alcanzado con más de 500 raciones durante 3 meses corridos a familias en alto riesgo. Gloria a Dios por los hermanos que nos hemos mantenido fieles a Él en nuestros compromisos financieros, en nuestro compromiso de oración, en nuestros compromisos de tiempo. De hacer lo que tenemos que hacer para la gloria y honra del Señor y beneficio de aquellos que están en mayor riesgo. La iglesia no ha estado cerrada nunca. La palabra de Dios nunca ha estado en cuarentena. Nos hemos mantenido ahí. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Las pruebas sirven para desarrollar nuestros músculos espirituales y ser más fuertes. La actitud que debemos de tener los creyentes es de valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. La pandemia está, pero no debemos andar con miedo. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque estamos trémulos de pavor, prisioneros del miedo. Si amamos a Dios no debe haber miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice la Escritura. El Señor tiene control de todo. Si creemos que el Señor es poderoso, que el Señor es misericordioso, que el Señor es amor, que el Señor tiene control de todo, entonces ¿cuál es el miedo? Tenemos que honrar al Señor y ser fiel. Dios quiere lo mejor para ti, aunque te enferme. O para mí, aunque me enferme. Aunque me vengan pruebas, aunque me vengan dificultades, Dios quiere lo mejor para mí. Porque Él es poderoso, Él tiene control y Él es amoroso. Si tiene esas 3 cosas, entonces, aunque yo no entienda, debo estar confiado que el plan de Dios siempre es mejor. En este tiempo, en estos 5 meses sin vernos, y aun cuando volvamos a estar aquí, que será pronto, no vamos a ver como quisiéramos, porque vamos a estar con una mascarilla por aquí. Y entonces vamos a desarrollar la habilidad
que los tuareg en el desierto de Sahara han desarrollado, que se cubren el rostro y solamente por los ojos saben quién es quién. Desarrollar esas habilidades. Lo cierto es que el Señor ha estado con nosotros y nos ha sostenido. Ya pronto vamos a volver al templo, pero venga sin temor. Hemos sido una iglesia responsable, como todas las iglesias que conozco, con unos altos estándares de seguridad, de higiene, para que podamos venir y adorar al Señor. En la próxima vamos a estar hablando de los peligros que puede conllevar para nuestras almas este tiempo de prueba si nosotros no la asumimos como debemos asumirla. Porque las pruebas están diseñadas para llevarnos más cerca de Dios y crecer. Así que te dejo con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido tu fidelidad a Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha sido? Hemos hablado de la fidelidad de Dios en tiempo de pandemia. Ahora te pregunto, ¿cómo ha sido tu fidelidad? ¿Cómo ha sido tu respuesta, tu amor, tu confianza, tu fe a Dios en este tiempo de pandemia? Si el Señor tuviera en sus manos tu vida en estos últimos 5 meses y tenga que ponerte una calificación, ¿tú pasarías o reprobarías ese examen? ¿O yo? De eso vamos a seguir ampliándonos en cuanto a lo que eso significa en el próximo estudio. Que el Señor nos bendiga. Dios tiene control de todo y es el Señor de todo lo que ocurre. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tus bondades. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque nos da tu palabra, que es nuestra brújula. Gracias, Señor. Ella es nuestro GPS que nos indica por dónde debemos de ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Somos guiados por la palabra del Señor. GPS. A ti sea la gloria y la honra. Consuela a los que están en dolor. Sana a los que están contagiados. Anima a los que están desanimados. Provee a los que tienen escasez. Y guíanos a todos conforme a tu gracia. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Antes de terminar, quiero anunciar que iniciamos formalmente con este anuncio un nuevo recurso para nuestra iglesia y que ya lo hemos hablado con los líderes de las células, de los grupos pequeños. Y este nuevo recurso que tenemos en la mano es la IVO desde la acera, compartiendo palabras de aliento con aquellos que lo necesitan, con prudencia y con amor. ¿Y qué significa eso? Que vamos a estar visitando a sus casas, poniéndonos desde la acera a aquellos hermanos que no han podido salir. Y vamos a ir a sus casas y les vamos a decir que le amamos. Le vamos a dar palabra de Dios, le vamos a cantar y vamos a orar. La IVO desde la acera, a través de cada una de nuestras células, vamos a estar haciendo eso para que aquellos hermanos que por alguna razón han estado impedidos de salir de su casa, hay gente que no han salido de su casa porque no pueden, vamos a ir donde ellos y vamos a estar compartiendo palabras de aliento y que aunque sea de lejos, que nos podamos ver, aunque sea desde un parqueo a un cuarto piso, de allí le cantemos y le hablemos del amor de Cristo y del amor
que le tenemos nosotros y que somos una familia. Somos muchos, pero lo vamos a hacer. Así que únase a la IVO desde la acera, un tiempo maravilloso donde el nombre del Señor va a ser glorificado. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama IVO. Dios les bendiga, yo soy el pastor Otto Sánchez para servirle. Buenas noches.